Bueno, bienvenidos nuevamente a un video más de Sin Tapujos, de venezolanos en el exterior. En esta oportunidad, bueno, me acompaña, estoy bien acompañado con mi colega Cledy Castillo, Cledy del Carmen Castillo, bueno, periodista, comunicadora de alta envergadura. Bueno, gracias Cledy por aceptar la invitación de estar aquí y compartir esta conversación informal, vamos a decirlo así, en este espacio. Guillermo, muchísimas gracias. Mi colega Guillermo Rafael Hernández también, colega periodista de alta talla, de alto nivel. Gracias por esta invitación. Primero que nada, quiero darte mis felicitaciones por la iniciativa de este espacio. Programas como este permiten hacer un aporte a la sociedad y a las personas que tienen a bien escuchar consejos, recomendaciones, y además es un programa que, como su propio nombre lo indica, es un programa sin guión, un programa relajado para conversar y sobre todo para orientar. Tú, con tu espíritu de educador, además de comunicador, siempre aportando a la sociedad desde donde quiera que te encuentres. Mis respetos para ti. Gracias Cledy, por todo esos conceptos. Me halagas. Aquí estamos, bueno, ¿cómo se dice? Aportando un granito de arena, sobre todo esto, pues, de reflejar todas las cosas. Ya sabemos que hay, o que somos, más de 5 millones que estamos fuera, y de una u otra manera, pues, hay que aportar algo, orientar y monitorear, básicamente, lo que han hecho, lo que han dejado de hacer y lo que nosotros consideramos que no se debería hacer, ¿verdad? Son cuestiones de crecimiento. Correcto. Ya el venezolano es otro, ¿no? Como me dijo una compañera, no es el mismo venezolano el que se quedó ni el que está afuera, ya cambió de actitud. Entonces, te invité porque sé que duraste mucho tiempo, bueno, relativamente mucho tiempo en Ecuador, tuviste mucha experiencia en la área comunicacional. Me gustaría que compartieras con todos nuestros amigos esa experiencia, Cledy. Bueno, lo primero que te quiero decir, Guillermo, es que estoy convencida que casi ningún venezolano sale de Venezuela porque quiere salir. Salir es muy difícil, es muy duro. Llevarse la vida en una o dos maletas, dejando a tus afectos, a tus bienes, inclusive tu empleo, muchas veces es una decisión muy difícil de tomar. Y todos los venezolanos la hemos tomado o por procurar una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestros familiares, o para descansar un poco de lo que significa vivir en un país donde todo es complejo, es complicado. No es una vida normal como la que se vive en el exterior. Entonces, cuando decidimos viajar, la primera meta, el primer objetivo es estabilizarnos para ayudar a nuestros familiares. Mi experiencia comenzó hace 4 años y medio, cuando tomé la decisión de ir a Ecuador a trabajar, guiada por mi esposo, quien ya había ido solamente por unos días a hacer un trabajo puntual. Tuvo la suerte de llegar a una ciudad modelo llamada Cuenca, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 2010. Es una ciudad hermosa, muy organizada, y a mi esposo le gustó y le hicieron una oferta laboral en esos días que fue, y él decidió quedarse. Necesitaba mi apoyo comunicacional, ya que iba a ser el gerente de un hotel, y me dice que me vaya por unos 15 o 20 días para que le ayude a desarrollar una campaña de promoción. Esos 15 días se convirtieron en casi un año. Ahí es la trampa, ¿no? Y la experiencia fue muy grata, sí. Realmente, primero yo no me fui preparada para quedarme, no llevaba mi documentación arreglada, no llevaba ni siquiera un proyecto de trabajo o de vida. Fui a algo puntual, pero cuando estaba allá me di cuenta que había muchas oportunidades y que yo no había tenido desde hace muchos años la oportunidad de estar en un país normal, en un país donde tú no tienes miedo en la calle, donde los servicios públicos funcionan, todo ese tipo de cosas. Había estado trabajando en Brasil un tiempo atrás por una época, en unos años, pero no era igual que vivir. Entonces me salió trabajo, me fue saliendo un poco de trabajo y me fui quedando. Nosotros nos devolvimos con la intención de arreglar nuestra documentación y volver a esa ciudad a emprender proyectos. Pero cuando regresamos fue imposible cumplir el objetivo
de arreglar nuestros papeles a nivel de apostilla, porque Venezuela estaba mucho más deteriorada de como la habíamos dejado. Ya era imposible tomar una cita por internet, ya se había convertido en una odisea sacar un documento, legalizarlo. Quizá quienes vayan a ver este programa desde cualquier parte del mundo no se imaginan que para nosotros no es normal sacar un pasaporte, apostillar un documento, sacar una cédula de identidad. No es normal. Para nosotros es una odisea, o cuesta mucho dinero o simplemente no lo puedes hacer. Tomando en cuenta que no pudimos legalizar nuestros documentos, pasó un año después que habíamos regresado y fue cuando empezó en Venezuela la escasez de alimentos. La gente tenía que hacer filas o colas para comprar productos básicos, no se encontraban medicinas, había una situación deplorable y nuestra decisión fue volvernos a ir a la misma ciudad. Cuando regresamos había cambiado algo que fue muy dramático. En nuestro primer viaje casi no habían venezolanos en esa ciudad. Nos recibían con las manos abiertas donde íbamos, nos daban la bienvenida, nos agradecían y haber elegido su ciudad como nuestro sitio de refugio para trabajar. Cuando volví en mi segundo viaje, en la mayoría de los casos éramos rechazados, había mucha desconfianza hacia el venezolano, había un mal concepto de nosotros. ¿Por qué? Porque en ese periodo que yo vine, se fueron muchos venezolanos a esa ciudad y muchos de ellos dejaron mal parado el nombre de Venezuela. Y cuando comenzaron a emigrar, vamos a decir, delincuentes, ¿no? Como sucedió también. Correcto. Y casi todo Sudamérica. Delincuentes, personas acostumbrados al sistema de la comodidad. Se crearon muchas fundaciones para ayudar a los venezolanos. Entonces los venezolanos que fueron llegando ya no buscaban empleo, sino que iban a las fundaciones a pedir. Resulta que un día habían 5.000 venezolanos y al año habían 50.000. Y de esos 50.000, 40.000 iban a dar lástima. Iban a pedir dinero en la calle. Disculpa, como me dijo mi hija, ¿no? Hace rato, me dice, la gente cree que ser venezolano es una discapacidad. Ayúdame que soy venezolano. Correcto. Yo usaba mucho esa frase porque me entristecía ver venezolanos en las esquinas con un cartel que decía, ayúdame, soy venezolano. Como si fuese ciertamente una discapacidad. Correcto. Entonces, yo me enfoqué en los buenos y no en los malos. Por supuesto, sigo pensando que los buenos somos más, pero los malos se notan más. Porque mientras muchos venezolanos caminábamos todos los días en la mañana para ir a nuestros trabajos, calle arriba y calle abajo, no nos distinguíamos entre la gente. Cuenca es una ciudad donde hay 10.000 americanos de retiro, vive mucho americano y europeo. Entonces tú ves ecuatorianos, ves americanos, españoles, y los ecuatorianos están divididos entre los serranos, los costeños y los amazónicos. Entonces los costeños son muy parecidos a nosotros, los serranos son muy parecidos a los merideños y los amazónicos son indios, son de aspecto indígena. Entonces, cuando nos veíamos por la calle, quizás no nos distinguíamos, pero cuando veíamos a alguien pidiendo dinero en las esquinas, con un niño o dos, eran venezolanos. Entonces, comencé a ver cuando llegué a mi segundo viaje, lo cual me entristeció y me deprimió mucho y me preocupó, cosas como si arrenda departamento, abstenerse venezolanos. Imagínate tú, ya comenzó el veto, vamos a decirlo así. Correcto. Entonces comencé a conversar, yo había dejado algunas amistades de mi primer viaje, comencé a hacer las relaciones públicas y comencé a enterarme de cosas. Tenemos algunos récords Guinness allá. El primer taxista robado a mano armada en Cuenca fue robado por un venezolano. Tremendo récord, ¿no? El primer celular robado en la calle a mano armada fue robado por un venezolano. Comenzaron a verse cosas como personas que se iban de las viviendas sin pagar, se llevaban los tanques de gas o las bombonas de gas, como le decimos nosotros. Se llevaban los bombillos o los focos, como le dicen allá. No. Los enchufes,
personas que se arrendaban en una casa 2, 3 personas y a los 15 días, 20 días eran 15 personas. Es decir, este tipo de cosas de las que nosotros estamos acostumbrados, son unas conductas a las que nosotros estamos acostumbrados y que nosotros vemos normales, y en los países donde la gente tiene un nivel de cultura y de valores altos, eso no es normal. Por supuesto, cosas como pedir cola, ese tipo de cosas no existen allá, recoger en los mercados, pedir de puerta en puerta, sentarse en una esquina, vender chupetas. Ese tipo de cosas aparecieron en esta ciudad de mano de los venezolanos. Y fue realmente muy vergonzoso para mí, igual que para muchos, que no iban con esa intención como yo. Y fue un verdadero reto demostrar que no todos éramos así. Yo tuve mucha suerte y tuve mucho apoyo de Dios y de muchas personas, porque yo tuve la oportunidad de desarrollarme en mi campo, en mi área, hacer televisión, hacer locución, animar eventos, y me costó al principio apoyarme de alguien para que me dieran la oportunidad, y cuando me dieron la oportunidad me costó esforzarme más para demostrar, claro, que los venezolanos, somos talentosos, que no todos somos cómodos, que tenemos disposición. Y por supuesto fue un proceso, porque obviamente no llegué a la televisión el primer día. A mí me satisface mucho contar que hay una academia que se llama Barter Rubio, que es del señor Julián Barter y de Vivi Rubio, unos esposos cubanos, ecuatorianos. Ella es ecuatoriana y él es cubano. Ellos crearon una academia de audiovisuales y ellos daban clases de locución, de animación, de música, de diseño gráfico y de otras áreas de artes. Y mi primer trabajo en esa academia fue repartir los volantes de la academia, porque yo necesitaba entrar, necesitaba que me conocieran, necesitaba que vieran que yo sí tenía interés de trabajar, y obviamente no iban a quitarle o no iban a dejar de contratar a una persona conocida por un venezolano desconocido. El dueño de la academia sabía que yo era comunicadora, que yo era locutora, que yo tenía experiencia en medios, pero no me conocía como para darme trabajo, y él, me imagino que a manera de ayuda y de prueba, un día me dijo: necesito una persona que reparta volantes de la academia y voy a pagar tanto diario. Y yo le dije: no, yo misma soy, no se preocupe. Yo había, claro, yo había solicitado trabajo como instructora de locución, pero era la oportunidad de ingresar a la academia. Y así estuve un tiempo, y lo digo sin ningún problema y lo digo con mucho orgullo. Conocí la ciudad un poco más, caminé muchísimo y lo hice de manera honesta. Me daban 500 volantes diarios y 500 volantes repartía. Me iba a las puertas de las escuelas y de las universidades. Inclusive me parecía hasta divertido, porque me encantaba luego cuando esas personas se interesaban en la publicidad y llegaban a la academia a inscribirse. Posterior a eso se presentó la primera oportunidad de dar una clase de locución solo a 3 alumnos un sábado a las 8 de la mañana. Obviamente los profesores, los instructores de planta no querían, y me lo ofrecieron a mí, y fue cuando tuve la oportunidad de ingresar. Y de allí en adelante, bueno, me convertí en la voz oficial de la academia, animé sus eventos, un reality de canto, y trabajé un año con ellos y pude desarrollarme. Hicimos programas de televisión, hicimos grandes cosas. Y luego me decían los ecuatorianos: excelente que te dieron la oportunidad, porque así pudiste demostrar que no todos son iguales, que tienes mucho talento. Pertenezco a una emisora de radio allá, Familia 96.9 FM, quienes también me dieron la oportunidad, inclusive de darle formación a ellos. Entonces yo creo que, sigo pensando que los venezolanos somos muy trabajadores y que somos más los que tenemos claro lo que significa salir de nuestro país, pero lamentablemente se dejan ver más los que están haciendo las cosas mal. Bueno, ese relato de verdad que me entristece, porque son experiencias muy negativas, y el cual, bueno,
automáticamente dicen los venezolanos, aunque sea un grupo pequeño. Y entonces quiere decir que en Ecuador prácticamente estamos como rayados, ¿no? Como se dice el dicho popularmente, ¿sí? Bueno, yo creo que en Sudamérica, en algunos países estamos mal vistos. De hecho, en Perú fue peor el tema de la xenofobia. En Perú sí, en Perú se Ecuador hizo fuerte. Disculpa que te interrumpa, porque el asunto de la banda del Tren de Aragua y todo lo demás, que hicieron unos robos espectaculares y de gran escala, vamos a decirlo así, allá en Perú, ¿verdad? Y se alzó la gente contra los venezolanos con esa xenofobia, ese rechazo absoluto. En Ecuador también hubo, creo que eso fue en Ecuador, que inclusive sacaron muchas personas, les quemaban sus pertenencias, los perseguían como, bueno. Sí, hubo un episodio en una ciudad llamada Ibarra, donde un ciudadano venezolano asesinó a su pareja, que era peruana y estaba embarazada. Obviamente eso generó rechazo y mucho temor en la población, y fuimos por esos días muy criticados y muy perseguidos. En la ciudad donde yo vivía allá, que se llama Cuenca, que te venía comentando, también lamentablemente hubo un asesinato a un señor dueño de una mueblería, de una tapicería, por sus empleados, que eran una pareja de esposos venezolanos a quien él, además de trabajo, les había dado casa. Vale. Y le robaron le mataron para robarle sus ahorros, que habían descubierto que lo tenía en la habitación. Entonces son situaciones que lamentablemente entorpecen el comportamiento normal de lo que significa emigrar, porque ya de por sí el venezolano cuando se va tiene una pena en el alma, y el hecho de que lo cuestionen, lo limiten, no les generen un empleo o un arriendo, empeora su situación. Allá generalmente no es que estemos en la ciudad de Cuenca específicamente, no tenemos rechazo, pero en muchos sectores han perdido la confianza en nosotros. Tenemos solamente que esperar una oportunidad, los buenos, y demostrar que no todos somos malos. Así es. Bueno, Clay, ya como este espacio es muy corto, muy limitado, ¿verdad? Esta última parte, bueno, mi idea es transmitir ese tipo de experiencia y al final consejos, sobre todo consejos, orientaciones para la gente que está allá o la que pretende todavía llegarse hasta Ecuador. Entonces vamos a cerrar este espacio con ese tipo de recomendaciones, porque ya sabemos pues todos los episodios negativos que han sucedido en toda Latinoamérica, ¿verdad? Sobre todo en Ecuador. Correcto. Y Perú, porque en Chile no es tanto, ni en Argentina, ¿no? Al parecer que fueron los que primero emigraron, ya con otro tipo de mentalidad, y que después, vía carretera, sobre todo en Colombia y esos países relativamente más cerca, se fueron mucha gente de dudosa reputación, ¿no? Y que han manchado, vamos a decirlo así, el nombre de los venezolanos, que somos más las personas honestas, las personas trabajadoras, las personas profesionales que emigramos con la intención de aportar porque necesitamos de trabajar para generar ingresos, sobre todo para ayudar a nuestras familias. Entonces, correcto. Esta parte... Bueno, yo tendría 3 recomendaciones básicas para las personas que acaban de emigrar o que están pensando hacerlo. La primera, hay que tener un alto sentido de respeto por la ciudad, por la gente que nos recibe. Hubo mucha discriminación de los venezolanos hacia ciertas personas por su tamaño, su aspecto físico, algunas burlas, memes. Eso es completamente desagradable. Hay que respetar, hacer de uno la ciudad que lo recibe, cuidarla, respetarla, amarla y defenderla como si fuese la propia de uno, porque le abre las puertas y le permite establecerse, fijarse metas y le permite desarrollarse. Yo me siento muy orgullosa de haber vivido en Cuenca, es una ciudad que adoro, a la que pienso volver. Me sé su himno nacional, me sé su himno regional, me sé su historia, conozco cada detalle de la ciudad y me siento, cuando estoy allá, con mi corazón dividido entre venezolano y cuencana, porque es una ciudad que me recibió, una ciudad donde tuve la oportunidad de animar en teatros, de llevarles alegría, de enseñarlos a través de mi programa de radio, donde me veían en la calle y me reconocían porque yo iba a los eventos de emprendimiento gastronómico, y es imposible no sentir respeto y gratitud por esa ciudad. Claro que y yo sí. creo que todos por la ciudad que nos recibe.
tenemos que tratar de enseñar y dar lo que más podemos a ellos, porque es como cuando uno se va de su casa y llega a la casa de alguien, es exactamente igual. Aportar, sumar Para cosas ellos también es positivas. un proceso, para ellos también es un proceso verse llenos de extranjeros que van a vivir y a disfrutar de su ciudad. Sí. Entonces hay que tener consideración. Bueno, Otra muchísimas gracias. recomendación es Bueno. para quienes tenemos profesión. Otra recomendación es para quienes tenemos profesión, tenemos que tener claro que no vamos a llegar a ejercer nuestra profesión inmediatamente al bajarnos del avión o del bus que nos lleve. Es un proceso y hay que ir preparado con 2 o 3 oficios más para enfrentar el mercado laboral hasta que llegue tu oportunidad. Yo siempre le recomiendo a las personas, aprenda a secar cabello, a pintar uñas, a hacer pan, aprenda a ciertas cosas más, porque ni que seas bueno, el mejor del mundo o uno de los mejores en tu profesión, en tu ciudad o en tu país, vas a llegar a ocupar ese lugar, porque también es un tema de procesos, Pues, es un claro tema que de sí, procesos. claro que sí. Hay que ir dispuesto a hacer una cosa o 10 más si es necesario. La mentalidad del inmigrante se te va desarrollando cuando se van acabando tus días de turismo, porque los primeros días nos hacemos fotos en todos lados, videollamadas, Una maravilla nos todo. encanta, quisiéramos comprar de todo y luego vamos viendo que no es un paseo. Aterrizando en la realidad, aterrizando en la realidad. Correcto. Luego vamos viendo que no es un paseo, que es un periodo duro que hay que vivir y que lo más importante, no, además de prepararse para irse, lo más importante es prepararse para devolverse. Bueno, Cledy. Hay que, cuando tenemos que volver a nuestro país, conseguimos el mismo país que dejamos o peor, y el shock emocional, espiritual y mental es muy duro. Entonces hay que prepararse para irse y hay que prepararse para devolverse, porque el 90% del que se va quiere regresar, y para regresar hay que tener en cuenta muchos elementos desde el punto de vista psicológico, económico y social, porque si venimos a manejarnos como nos manejamos afuera con el dinero, como nos comportamos en la calle, vamos a hacer de Venezuela un gran país. Disculpa que pero te interrumpa. hay que procesarlo. Oye, disculpa que te interrumpa. Es interesante toda la parte que ya con tu regreso, que quieres manifestar y compartir con nuestros amigos que están viendo este trabajo, este video. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una segunda parte de al menos unos 10 minutos, ¿te parece? Cledy del Carmen. Perfecto. Okay. Me encantaría, claro que sí. Vamos a cerrar esta primera parte, mis amigos, de Sin Tapujos, porque esto se puso interesante. Vamos a escuchar su experiencia de regreso a Venezuela, cómo consiguió nuestro país y cómo cambió toda su perspectiva, ya como en ese regreso de haber emigrado a Ecuador. Entonces ya regresamos, no se pierdan la segunda parte.